Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así, como cuerpo y familia de Cristo, allí donde yo me convertí. Oh, ven, 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 ven a la iglesia de Cristo. Oh, ven donde seas feliz, otro sitio nunca encontrarás. Dios nos bendiga, hermanos, a todos. Por la voluntad de Dios, pues hoy vamos a concluir este tema de los dones milagrosos. Tema muy importante, como decía el apóstol Pablo. Tampoco quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones milagrosos, acerca de los dones del Espíritu Santo. Un tema muy importante, porque como decíamos, hemos dicho en las clases anteriores, un tema que causa mucha división y mucha confusión en el mundo religioso. Nosotros tenemos que basar nuestra enseñanza en lo que está en las Escrituras. Hoy vamos a concluir con el tema y vamos a empezar la clase de hoy con el tema con el que concluíamos la semana pasada. Nosotros estamos estudiando 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8 en adelante. Decía la Escritura: y entonces se manifestará aquel inicuo, o sea, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo dice cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Aquí nuestro propósito en esta clase no es determinar quién es esta persona o esta entidad acá. ¿Quién es? ¿A quién se refiere? Porque pasaríamos mucho tiempo, es un tema muy profundo. Lo importante acá, lo que vamos a extraer de acá esta enseñanza, es que aún en la mentira, como dice la Escritura, iba a venir con poder y grandes señales. Hacíamos una comparación en el Antiguo Testamento. ¿Qué hacían los magos de Faraón? Convirtieron también, imitaron algunos milagros de lo que Moisés hacía. Convertían algunas varas en serpientes también. Ahora, es interesante que dice aquí: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, pero lo interesante es esto: con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Le decíamos nosotros, los dones espirituales ya cesaron. ¿Cuándo? Cuando vino lo perfecto. Dice el 2 Corintios capítulo 5 versículo 7: porque por fe andamos y no por vista. El propósito de los milagros era crear fe. Jesús no vino a sanar las enfermedades del mundo acá. Si el propósito de Jesús hubiera sido sanar las enfermedades, hubiera tocado sus dedos, hubiera dicho una palabra y se acababan las enfermedades. Pero eso no es el propósito. El propósito de Jesús era crear fe en la persona que miraban los milagros. Él le dio potestad a los apóstoles y esto a su vez se imponía en manos para que algunas personas recibieran poder de hacer señales, para que la palabra predicada fuera confirmada, como lo dice Marcos capítulo 16, Hebreos capítulo 2, versículo 2, 3, 4. Entonces, qué interesante aquí. Dice también, recuerde que estábamos tocando en Deuteronomio capítulo 13, los falsos profetas. Y habían profetas que eran falsos, pero algunas de las profecías de ellos iban a tener cumplimiento verdadero. Pero el Señor también advertía en ese momento, dice el Señor, si el profeta, dice, se cumplieran las señales que él dijo, pero ese mismo profeta los mandara a adorar dioses ajenos, ídolos que ustedes nunca conocieron, no pondrá su oído. Es Jehová, dice, el que lo está probando. Así que Dios permite cierto poder al maligno, aún a Satanás, para probarnos si nosotros verdaderamente tenemos conocimientos en las Escrituras. En este caso, esto aplica a lo que pasa en Deuteronomio capítulo 13. ¿Van a haber señales? Claro que van a haber señales. Normalmente solo miramos mentiras. Yo les decía, hay gente que ve enfermedad de migraña, cáncer en el estómago, que padece enfermedades que no se ven, enfermedades que no nos constan. Nadie sabe si yo tengo problemas estomacales, dolores de cabeza. Nadie lo sabe porque son enfermedades que no se miran. Pero los milagros de Jesús, ¿qué era? Levantar paralíticos, levantar cojos, ciegos que eran conocidos por todos, gente que había nacido, y los judíos que siempre estaban buscando errores en Jesús, ni ellos se atrevieron a negar la veracidad de los milagros de Cristo. Ahora comparen lo que dice de 2 Tesalonicenses: inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás.
con gran poder, dice, y señales y prodigios mentirosos. Quiere decir con gran poder. O sea, el poder de mentira de Satanás es grande. Si nuestro conocimiento de la Escritura es grande, no vamos a caer en estas trampas del diablo. Quiere decir que podemos ver señales. ¿Habrá algunos que tendrán poder para hacer algunas? Claro que sí. Aquí lo dice la Escritura. Y dice también, y con todo engaño, versículo 10, y con todo engaño, dice, de iniquidad para los que se pierden. ¿Para quién van a hacer efecto estos engaños? Dice, para los que se pierden, dice. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad, dice, para ser salvos. ¿Dónde encuentra usted el amor de la verdad? A ver, los milagros de Cristo no nos hacen salvos a nosotros. Sus milagros cuando Él resucitó, eso no me hace salvo a mí. ¿Cuál era el propósito? El propósito no era salvar. ¿Cuál era el propósito? Era crear fe. Era crear fe. Los milagros de Cristo creaban fe. Y la fe, una vez que yo creía, si yo creía en esos milagros, ahora no los miro, pero los conozco por medio de la Escritura. Si yo lo creo, yo voy a creer en Jesús, en el Jesús que tenía ese poder. Ahora, dice Isaías, capítulo 53, que nosotros fuimos curados por su llaga. Realmente lo que a mí me sana, lo que a mí me cura, lo que a mí me salva, es el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso dice aquí, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Cuál es el amor de la verdad? La Escritura, el Nuevo Testamento. ¿Cómo conozco yo la voluntad de Dios en mi vida? Por medio de la Escritura. Si yo desconozco la Escritura, entonces no voy a conocer a Cristo. Yo conozco a Cristo. Yo creo que Cristo sí levantó muertos, sí le devolvió la vista a los ciegos. Yo creo que Cristo sí murió por nuestros pecados. No lo vi, pero lo creo. ¿Por qué? Porque la Escritura lo dice. La fe es por el oír, y oír dice la palabra de Dios. Entonces, lo que me crea fe a mí, lo que me causa ahora mi fe, no es ver a un Cristo resucitado. No es ver a un Cristo levantando a un muerto, tampoco, ni a los apóstoles haciendo señales. Eso no es lo que me está causando fe a mí. A mí me causa fe leer la complejidad, la totalidad de la Escritura. Por fe andamos, recorremos, que no tenemos necesidad de ver milagros para creer. Por fe andamos y no por vista. 2 Corintios capítulo 7. Esto no lo tenemos que olvidar. Dice el versículo 11, siempre en 2 Tesalonicenses, dice, por esto Dios, dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. O sea, la iglesia es tan llena de personas que quieren ver tantas señales, tantos milagros, que se le olvida lo que dice la Escritura. Si nosotros analizamos la Escritura, si la escudriñamos, no vamos a andar buscando señales, porque nos vamos a dar cuenta que ya cesaron los dones milagrosos. No hay apóstoles que impongan las manos. ¿Quién te va a imponer manos? ¿Cómo va a recibir ese poder? Entonces, si usted quiere estar viendo milagros para creer en el Señor, quiere decir que no te basta la Escritura, no te basta la palabra de Dios, que necesitas estar viendo cosas. Y estamos en problemas. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dios permite poder a Satanás, le concede poder, cierto poder, ¿para qué? Para probar si nosotros estamos con base escritural, con base bíblica. Ya lo he dicho anteriormente. No podemos llevar un cristianismo con base en el corazón, emocionalista. Eso no funciona. El cristianismo empieza por nuestra vista, por nuestra lectura, por lo que nosotros escuchamos, si es conforme a la Escritura. Empieza por mi mente, porque el cristianismo es más lógica que emociones. Si usted lo toma, el cristianismo, como algo de lógica, si usted estudia, entra primero por tu mente y después va a entrar en tu corazón. Pero no puede entrar por tu corazón, porque el corazón del hombre es engañoso. ¿Cuántas sectas, cuántas religiones hay y están practicando la mentira y todos creen que están practicando la verdad? ¿Por qué? Porque están creyendo lo que dice su corazón. Si la gente basa su fe, su confianza en su corazón, estamos mal nosotros. El cristianismo es algo que tiene tanta lógica que tiene que entrar primero. Lo leemos, lo escuchamos y entra primero en la mente. Y después tiene espacio, tiene cabida en el corazón. Después sí entran las emociones, cuando ya estamos seguros de quién estamos creyendo, a quién estamos adorando realmente. Por eso dice, por esto Dios le envía un poder engañoso. Dios permite la mentira, Dios permite el poder
para que crean la mentira, dice. A fin de que sean, versículo 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra de Dios. No creyeron a la verdad, sino, dice, que se complacieron en la injusticia. ¿Qué es la injusticia? Todas esas señales mentirosas, todas esas cosas que miramos nosotros que no tienen base escritural. Vamos a Mateo capítulo 24, porque ya el Señor venía haciendo advertencias. Fíjense bien acá. En el contexto de Mateo 24, el contexto es un anuncio sobre lo que venía, sobre la destrucción de Jerusalén, que tuvo cumplimiento en el año 70. Es un tema más amplio, ¿verdad? El contexto de lo que está diciendo Cristo tiene cumplimiento en el año 70, pero es algo que se prolongó. Esto que dice acá en el versículo 11, Mateo 24, 11, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas, dice, se levantarán, dice, engañarán a muchos. O sea que es una constante de todo el tiempo. Es una constante la falsa enseñanza, la falsa mentira. Pero ¿quién cree esto? La persona que no tiene conocimiento, persona que no tiene su fe, su mente, su corazón, con base escritural. Me comentaba alguien una vez, quiere decir, dice, que Dios no tiene poder, que el poder de Dios no ha disminuido el poder de Dios. La iglesia de Cristo no enseña que Dios no hace milagros. La iglesia de Cristo no enseña que cesó el poder de Dios, sigue intacto. Los métodos que Dios usa son diferentes. ¿Cómo así? Fíjense bien, vamos a ir a Santiago. ¿Cómo encontramos? Si no hay poder de sanación, si nadie puede imponer manos para ser sanado, ¿cómo podemos nosotros entonces recibir esos milagros? La Escritura lo dice acá. Vamos a ir a Santiago. ¿Cómo podemos recibir el favor de Dios en nuestras dolencias? Mire lo que dice Santiago capítulo 5. Versículo 3 en adelante. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Dice la Escritura, haga oración. ¿Quién nos ayuda en nuestras aflicciones? Ya sea económicas, ya sea de dolencias, ya sea de cualquier problemas de todo tipo, tenemos todos. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Ojo con esa palabra, haga oración. ¿Para qué? Para cualquier aflicción. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Ahora va a la parte más específica. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué hubiera pasado en el Antiguo Testamento? Bueno, alguien le imponía las manos y podía sanarse la persona. Y eso que el don de sanación no era para andar quitando las enfermedades de todo el mundo. Era algo estratégico que se usaba para crear fe en ciertos momentos. Ya ponía el ejemplo yo de Juan, en Hechos capítulo 3, Juan y Pedro, cuando encontraron al cojo. ¿Qué pasaba con el cojo? ¿Cuánto tiempo tenía ese hombre? Tenía más de 40 años de estar en esa situación. ¿Cuántas veces se encontró con Jesús y no fue sanado? ¿Cuántas veces se encontró con el mismo Pedro y con el mismo Juan? Pero ellos lo vieron en ese momento como una oportunidad, porque era la hora novena, la hora de la oración. Es cuando la iglesia, cuando el templo estaba más lleno. Y era el mejor momento para realizar un milagro para los judíos que estaban ahí, que no habían creído en Jesús, para que miraran el poder de Jesús. ¿Qué pasó? En ese momento el hombre fue sanado. No porque él tuviera fe, sino porque Cristo le había dado autoridad a Pedro y a Juan para sanarlos. En el nombre de Jesús, levántate y camina, le dicen ellos. Entonces, ellos lo agarraron de la mano y lo levantaron. Esto creó una gran confusión entre los judíos y quedaron viendo a Pedro y a Juan. Por eso es que Pedro y Juan en aquel momento dijeron: varones, hermanos, ¿por qué nos quedan viendo a nosotros como si esto lo hubiéramos hecho por nuestro propio poder? Esto no es obra de nosotros, no es obra de hombres humanos. Esto es obra de Cristo. Por el nombre de Cristo se hizo este milagro. El poder que el Señor es. Esto es cosa del Señor. Y eso creó una gran convicción en lo que estaba ahí. Y muchos fueron convertidos. Muchos fueron convertidos en aquel momento. Entonces, ¿qué quiere decir esto? A ver, no es que andaban sanando a todos los enfermos por sanarlos, sino era en momentos específicos y para crear fe. Dice aquí, Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo entre vosotros?
no dice, vaya a llamar a los que tienen don de sanidad y que sean sanados. Dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, dice, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, dice. Y acá, versículo 15, y la oración de fe salvará. ¿Qué es lo que lo va a salvar? Dice, la oración de fe. No es la imposición de manos, ni la de Jesús, ni la de los apóstoles, ni de ninguno que haya recibido imposición de manos. La oración de fe salvará al enfermo. ¿Qué es lo que recibimos nosotros? ¿Cómo recibimos sanidad cuando tenemos enfermedades? La oración de fe. No es imposición de manos, no es dones milagrosos. No, nada de eso, hermanos. Ninguna de esas cosas. Cuando tenemos necesidades, cuando tenemos angustia, cuando tenemos enfermedades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Rogar, pedir, suplicar al Señor. Y las cosas tienen que ser según su santa y bendita voluntad. Dios no tiene que hacer milagros de esa forma para que nosotros tengamos fe. Sí, ya creemos en el Señor nosotros. Pero aún así todavía recibimos la misericordia de Dios. Hay hermanos que se sanan por medio de la oración. Hay otros que no. ¿Por qué? Porque no era la voluntad de Dios. Dios en su soberanía hace lo que Él quiere con nosotros. Por eso cuando nosotros oramos, cuando nosotros rogamos, tenemos que hacer, Señor, pero que sea tu voluntad, mas no la nuestra. Entonces, esto tenemos que tenerlo bien claro nosotros. ¿Qué es lo que salvará? Dice, la oración de fe salvará al enfermo, dice. Ahora, yo quiero que vayamos a Juan, porque hay textos que a veces se malinterpretan. Hay promesas, hermanos, que no son para nosotros. Y esta es para nosotros y para otros tiempos también, para los apóstoles también. Pero no se tiene que sacar de contexto. Juan capítulo 14, versículo 12. Porque hay personas que piensan que el poder de sanación, el poder del Espíritu Santo todavía está. El poder del Espíritu Santo está todavía en nosotros. Porque cuando nosotros nos bautizamos, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cómo trabaja el Espíritu Santo con nosotros? En nuestro interior, por nuestra conciencia, abriéndonos el corazón, el entendimiento. Abriéndonos el corazón y el entendimiento. Fíjense bien, pero esta promesa de acá, tenemos que discernir bien este versículo. Dice la Escritura, Juan capítulo 14, versículo 12. De cierto os digo, dice, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y dice luego acá, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces muchas personas se confunden con este versículo y dicen, ve, dice el Señor, que vamos a hacer la obra que Él hace y aún mayores. Va, yo pregunto, ¿será que alguien, yo creo en el Señor, y no puedo hacer señales, todos los que nos están viendo creen en el Señor y no hacen señales, ¿verdad? Pero hay gente que agarra estos versículos y dice, bueno, dice, el que en mí cree, dice, el que en mí cree, dice, la obra que yo hago, Él la hará también. Pero observe bien esto, ¿a qué se refiere el Señor con esto? Dice acá en la Escritura, la obra que yo hago, Él la hará también. Primeramente el Señor hacía milagros. Y los discípulos hicieron muchos milagros de los que el Señor también hizo. Pero aquí viene otra cosa, dice, y aún mayores hará. ¿Quién hizo milagros más grandes que los de Cristo? ¿Será que ahora hay alguien que cree en el Señor y hace milagros más grandes que los de Cristo? ¿Será que Cristo se está refiriendo a señales, a milagros? ¿A qué se refiere el Señor? No se está refiriendo. ¿Quién se va a atrever a que hace señales más grandes que las de Cristo? ¿Quién se puede atrever y decir, mis milagros son más impresionantes que los de Jesús? ¿Quién puede decir eso? Nadie. Nadie puede ser tan insensato y decir que sus milagros, que su obra son más poderosas que las de Cristo. Nadie puede hacer eso. Entonces, pero que hay una palabra. El que en mí cree, la obra que yo hago, Él la hará también y aún mayor se hará. Porque yo voy al Padre. ¿A qué se refiere? Se refiere a la predicación del Evangelio. Cuando Pedro predicó el día de Pentecostés, capítulo de los Hechos, y los 12, todos predicaron el Evangelio, como 3,000 personas se bautizaron ese día. ¿Qué milagro es más poderoso?
la conversión de 3,000 personas o levantar a un paralítico. Si usted sigue leyendo Hechos capítulo 4, después dice la escritura que iban como 5,000, aumentaba. ¿Qué milagro es más poderoso? ¿Como 5,000 convertidos o devolverle la vista a un ciego? ¿Qué le interesa a Jesús que usted o yo hagamos? ¿Que tengamos poder de levantar a un paralítico o de predicar el evangelio que va a salvar el alma de las personas? Obviamente que la predicación. ¿Qué milagro, qué señales o qué cosas eran más poderosas que los milagros? La predicación del evangelio. Porque los milagros, cierto, tenían un poder tremendo porque creaban fe. Pero los milagros eran para sanar cuerpos también. La predicación era para sanar el alma a la persona que creía el evangelio. Después que lo escuchaba, se arrepentía, confesaba a Cristo y era bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para perdón de los pecados. Así que las señales de las que Cristo habla, mayores hará, no se está refiriendo a milagros. Porque ningún insensato, pues capaz que salga uno, como hay tantos mentirosos, capaz que salga uno, nunca lo sabemos, ¿verdad? La señal de la predicación, el poder del evangelio, es más grande que las señales que se hacían para crear fe. Dice la escritura en Romanos capítulo 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, dice, y oír la palabra de Dios. La predicación del evangelio es el milagro más grande que había en aquellos tiempos, muchísimo más ahora en estos tiempos. Para ir concluyendo, vamos Mateo capítulo 24 otra vez. Siempre en el 24. En el versículo 11 lo habíamos leído anteriormente. Decía la escritura acá: muchos tropezarán entonces, se entregarán uno a otro, en el versículo 10, y uno a otro se aborrecerán. Ya decía yo anteriormente, el contexto es la destrucción de Jerusalén en el año 70. Pero dice acá, algo que era para ese tiempo y aún para acá. Y muchos falsos profetas se levantarán, dice, y engañarán a muchos. Siempre desde los tiempos de Jesús han habido falsos profetas, falsos apóstoles, falsos hacedores de milagros. Y uno de los problemas que nosotros nos encontramos con eso es, por ejemplo, cuando ustedes leen en el capítulo 8 de los Hechos la historia de Simón el Mago. Ya lo tocamos en uno de los primeros videos, la historia de Simón el Mago. ¿Qué decía la gente cuando miraban las señales de Simón el Mago? Dice, dice, este es el gran poder de Dios. Este es el gran poder de Dios, decían ellos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían el entendimiento, basaban su fe, su convicción en lo que el ojo les daba en su corazón. Simplemente pues le creían. Miren que a Cristo con todo y señales pues no le creían, pero a Simón el Mago con señales falsas y mentirosas sí le creían. Qué contradictorio, ¿verdad? Qué contradictorio. A Cristo con milagros verdaderos no le creían. A Simón el Mago la gente pues estaba encantadísima. Y lo problema es esto, que la mentira la asociaban ¿con qué? Con las cosas de Dios. Este es el gran poder de Dios, dice. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que no todo lo que miremos, no todo lo que nosotros miramos ahí en eso, no todo es verdad. Ahora, hay que ser sincero con esto. Ellos son con señales falsas. Si usted no se sana, usted no se sanó porque usted no tiene fe, te dicen, ¿verdad? No, hermano. La fe es muy importante. Cristo alabó la fe de algunas personas. Mujer, grande es tu fe, le dice. La que tocó el manto de Jesús fue sanada por su fe. Aquella mujer sirofenicia que tenía una hija endemoniada, mujer, grande es tu fe. ¿Por qué recibieron la misericordia de Dios? Porque tenían fe. Pero la fe no necesariamente tenía que estar en la persona que iba a recibir el milagro, sino tenía que estar la fe y el poder en el que iba a realizar el milagro. Ojo con esto. El cojo del capítulo 3 de los Hechos no estaba esperando recibir un milagro, esperando y recibir de ellos algo. ¿Qué quería él? Una moneda, un pedazo de pan. No estaba esperando ser sanado. Los muertos no tienen fe, no podían tener fe, y sin embargo fueron resucitados. Los endemoniados no podían tener fe. Había un lunático en Mateo capítulo 17. Fue sanado. ¿Por quién?
por Cristo. Ahora ahí miramos algo. Los apóstoles no lo sanaron. ¿Por qué? Vuestra poca fe, le dice el Señor. Por su incredulidad, por su poca fe. El lunático no tenía fe. Los apóstoles en ese momento no tenían fe para sanarlo, por eso no pudieron. Cristo sí lo hizo. Entonces, ¿dónde tiene que estar la fe? En el que iba a realizar el milagro. Y es cierto, la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros, ¿cómo recibimos milagros ahora? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, cuando tenemos enfermos, cuando tenemos dolencias. ¿Qué tenemos que hacer? Santiago capítulo 5 dice, la oración de fe, dice, sanará al enfermo. La oración de fe. Dios hace milagros, así como lo hacía ahora, lo hace ahora más grandes todavía. El poder de Dios no disminuye, no se hace más chiquito, no se ha cortado la mano de Dios para ayudar a nosotros. No, el poder de Dios es inmenso todavía. Lo único que los métodos que Él lo usa ahora son diferentes a como lo hacía. Las leyes que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son diferentes a las del pueblo de Israel, y el Dios es el mismo, su mismo carácter, Él no cambia, pero las reglas de vida de ellos son diferentes a las de nosotros. Entonces, la forma de recibir el favor de Dios, pues también la misericordia es la misma, pero la forma como Él lo hace también es diferente. En los tiempos de Juan el Bautista estaba vigente el bautismo de Juan, esa era una señal de arrepentimiento. Ahora no, es el bautismo de Cristo. Dios es el mismo, sus reglas van cambiando. Y concluyo con Mateo capítulo 7. Versículo 21, dice la Escritura: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profeticemos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, dice, apartado de mí, hacedores de maldad. Aunque esta gente diga que hacen señales, que hacen milagros, que hacen ese tipo de cosas, la mayoría no lo hace. Dos, si hubiera alguien que lo hace, recuerden lo que dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9 en adelante, que Dios va a permitir incluso al mismo Satanás hacer señales. ¿Para qué? Para engañar a los que no le creen a la palabra y quieren estar viendo milagros. Así que, hermanos, si aún así miramos señales, sabemos de dónde provienen. ¿Son de Dios o son del diablo? Que sea la Escritura, hermanos, la que nos instruya. Y por mi parte, pues, que Dios nos bendiga. Y si alguien aprendió algo en todo este tiempo con estos videos, con esta clase, que es muchísimo más amplia, pues nos sentiríamos honrados con eso. Con un poco que aprendamos de esta clase, ese es el propósito. Que todos vayamos creciendo en el conocimiento del Señor para no dejarnos engañar por doctrinas engañosas. Que la misericordia de Dios pues nos siga a donde vaya. Y recuerden, hermanos, siempre podemos enviar estos videos, pero en forma de folleto, en estudios. Vean, número de WhatsApp 83 24 49 29. Lo podemos enviar en forma digital y se lo podemos enviar ya impreso en forma física, donde vamos a dar con muchísimo más detalle sobre este tema para profundizar en él, porque el tema pues es muchísimo más amplio. Por lo demás, hermanos, pues gracias a Dios por la oportunidad de la clase y que Dios nos bendiga a todos. Paz en Cristo Jesús. Amén.